Hola, quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que empiezan a seguir esta transmisión. Nuevamente un saludo, mi nombre es Carlos Enrique Toro Gutiérrez, soy internista reumatólogo y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es relacionado con la vitamina D y la osteoporosis. La osteoporosis es una de las enfermedades más frecuentes en reumatología y para eso quiero invitar a un amigo, un colega que es experto en el tema, que es el doctor José Fernando Molina. El doctor José Fernando Molina es internista, reumatólogo, con formación en Estados Unidos, en la Universidad del Estado de Luisiana, en New Orleans, quien además es editor de los textos en reumatología, fundamentos de medicina de la Corporación de Investigaciones Biológicas CIP, que es un libro con el que todos hemos estudiado y aprendido mucho. Entonces aquí ya le voy a dar la conexión. Y aparte de eso es un conferencista e investigador clínico, muy reconocido aquí en Colombia y en múltiples Hola congresos. Carlos, ¿Qué más? ¿cómo ¿Cómo estás, estás? hombre? Qué bueno volver aquí a tenerte en esta transmisión. ¿Cómo te Un ha ido? placer, hombre, estar acá nuevamente contigo. Ah, bueno, la vez pasada Pero, de lupus, ahorita vamos a hablar de vitamina D y osteoporosis. claro, no, el segundo tema que me apasiona a mí. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal Pues las cosas? Carlos, ya hoy empecé consulta presencial, pero voy a hacer pues, consulta mixta, parte presencial y el resto virtual. Que hay ahora algunos pacientes que necesitan cita presencial o que uno necesite hacer un examen físico más detallado. Igual hay muchos pacientes que no les gusta todavía este modelo De de, teleconsulta. de teleconsulta virtual, entonces yo creo que hay que tener las dos opciones. Yo creo que este año nos vamos así, consulta mixta, ¿tú qué opinas? Sí, no, de acuerdo. Yo tengo planeado a mediados de junio empezar con consultas presenciales, pero más Ujú. en un modelo mixto, porque pues la verdad Ajá, todavía, sobre todo para pacientes mayores, es mucho más segura la teleconsulta o personas pues, que tengan alguna comorbilidad importante como hipertensión, diabetes, va a ser siempre mejor claro, hacerlo como teleconsulta, por supuesto en la medida de que sea posible, porque como tú dices, hay pacientes en los cuales es súper necesario el examen físico, sobre todo pacientes de primer vez o pacientes en los ajá. que esté bien controlada. En pacientes que ya están controlados y que son citas más de control, uno podría mantener el esquema de teleconsulta, porque yo creo que esto va para todo el año, hasta que Claro. tengamos más seguridad respecto al comportamiento del virus. Igual yo creo que uno puede a veces hacer la primera cita virtual, hace como un tamizaje, hace una historia clínica, le solicita los exámenes y ya después lo cita presencialmente. Porque ayer le oí o antier a Carlos Vinicio en el Facebook que estaba haciendo un programa de eso para pacientes, le hice una pregunta y me parece que esa opción también es válida. Hacer la primera cita virtual, uno hace una historia clínica, un tamizaje, como un screening y le solicita unos exámenes y ya después, ya con exámenes puede hacer la cita presencial. Sí, yo he hecho así mucho, porque la verdad también es cierto que hay enfermedades en las cuales uno puede hacer el diagnóstico solamente con el interrogatorio. Y es Claro, cierto que a veces hacen falta, por ejemplo, exámenes, hacen falta muchas cosas. Entonces uno puede ir orientando la consulta, ir revisando todos los exámenes, pedir los que faltan y ya para una segunda cita ya completar toda la evolución con el examen físico y con los exámenes pues, que estén pendientes. Entonces me es parece que que yo estar. creo que uno después de haber visto muchos pacientes y ya con los años la agudeza clínica, el diagnóstico ya se le hace más fácil. Yo he tenido diagnósticos de polimialgia reumática y los llama uno al otro día con esteroides súper aliviados. Entonces yo creo que uno ya con la experiencia, con el teléfono, con un teléfono, con un WhatsApp, cualquiera que sea la metodología puede resolver muchas cosas. Yo creo que un 70-80% de los casos los puede resolver de esta Sí, manera. sí, de acuerdo. Y es muy importante adaptarse a estas tecnologías y tener abierta siempre esa posibilidad, porque esto, la teleconsulta ya vino para quedarse. O sea, Totalmente. acoplarse aún, aunque ya haya pasado el coronavirus, digamos en un año o algo así, igual puede ser interesante mantener el modelo de teleconsulta para personas que viven en municipios, para pacientes de pronto de edad en lo que es difícil para la familia desplazarlos. Esos son modelos interesantes que se pueden analizar Carlos, y y de tomar. otras ciudades y otros países. Hay mucha gente en Estados Unidos que le gusta
que nosotros los colombianos, pacientes colombianos que vienen a Estados Unidos, que nosotros mismos los atendamos. Entonces yo he atendido pacientes de Miami, Nueva York, New Jersey, Sí, yo he tenido hasta el quedan muy caso contentos. de pacientes de España, de Estados Unidos, Ajá, colombianos, e incluso he atendido 3 pacientes de Australia, por supuesto, ajá. pero pues hay que tener en cuenta la diferencia horaria, que siempre son como 15 horas, pero para la asignación de la cita, pero muy interesante eso y de verdad Sí, claro. elimina muchas fronteras. Sí, yo creo que esta pandemia nos ha dejado también cosas buenas y esta es una de ellas. Ujú. Los seminarios virtuales, los webinars, pues que de pronto están exagerando un poquito, pero es algo interesante. Hay otra pandemia de webinars ahora, pero yo También. creo que es algo, yo creo que es algo interesante. Y nosotros ayudando un poquito también con esas transmisiones. No, pero desde que hagamos educación a la comunidad, educación a los pacientes, súper bueno. Sí, sí, sí. Bueno, José, y a la para que vayamos viendo los temas, de 2 cosas importantísimas que están muy relacionadas, vitamina D y también osteoporosis. Entonces quisiera que habláramos primero, que nos contaras un poco de qué es realmente la osteoporosis. Hay personas pues que tienen, por ejemplo, a veces la duda de si esto es una enfermedad, pues si es cáncer en los huesos o si es un problema, pues quisiera que nos contara un poco de qué trata realmente esta enfermedad. Bueno, la osteoporosis no es cáncer en los huesos, hay muchos mitos. En Ujú. general es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la resistencia o fortaleza del hueso, y esa resistencia o fortaleza del hueso está dada por dos componentes. Uno es la densidad mineral ósea, que la medimos con la densitometría ósea, que ahorita vamos a hablar de eso, y la otra parte que comprende la resistencia del hueso es la calidad del hueso. 70% de la resistencia del hueso está dada por la densidad y 30% por la calidad ósea. Eso es muy importante porque hay pacientes que se fracturan con una buena densidad o buen rango de osteopenia, pero tienen una mala calidad del hueso, como son los pacientes que toman esteroides, los pacientes reumatológicos. Entonces, no siempre es la densidad ósea. Muchas veces los médicos, nosotros nos concentramos solo en una densitometría ósea y hay que mirar muchos aspectos, factores relacionados a la calidad del hueso, que factores de riesgo de fractura son múltiples, que ahora los vamos a mencionar. Entonces, eso no es cáncer en los huesos, es una enfermedad que se caracteriza por disminución de la resistencia del hueso. Y al haber disminución de la alteración, al haber alteración en la resistencia del hueso, el hueso se vuelve más frágil y más susceptible a una fractura, ¿cierto? Y Ujú. hay que mencionar que la osteoporosis tiene múltiples causas. La mayoría de la gente cree que es solo déficit de calcio porque no consumieron calcio, no. Hay tres causas grandes. Uno, la posmenopausia, es decir, la menopausia, por el déficit de estrógenos en las mujeres. La otra es la osteoporosis senil, que es la osteoporosis relacionada con la edad. Y Ujú. la otra son las secundarias, secundarias a alguna otra causa diferente a las dos anteriormente mencionadas. Medicamentos, enfermedades, etcétera. Medicamentos, el más importante, son los que usamos nosotros en reumatología, que son los esteroides, la causa más frecuente de osteoporosis secundaria. Y enfermedades como la artritis reumatoidea, enfermedades endocrinológicas, ahí sí puede haber algunos tipos de cáncer, como el mieloma múltiple. Entonces, en general, la osteoporosis no es cáncer. Entonces, causas menopáusica, senil y secundarias. Sí, yo creo que has mencionado los elementos más importantes. Primero, algo que es muy importante resaltar es que esto es algo silencioso, ¿ya? De Ujú. hay muchos foros y todo, se menciona la osteoporosis como una epidemia silenciosa, porque pues es muy frecuente, es mucho más frecuente de lo que uno cree, y realmente pues esto no duele. La gente a veces piensa, ay doctor, es que me empezó a doler, es ya la osteoporosis, resulta, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, la osteoporosis no produce síntomas, y como tú decías, pues se puede dar por una disminución de la cantidad del calcio en los huesos, Cantidad. mide por la densitometría, o bien por problemas de la calidad del hueso, Ajá. como suele suceder en las personas que toman corticoides. Bueno, José, y esta densitometría, ¿cuándo es un buen momento para hacerla? ¿Hay que hacérsela a todas las personas? ¿O cuándo es un buen momento para que la gente se haga una densitometría? Bueno, la densitometría ósea, como el nombre lo dice, evalúa la densidad mineral ósea, ¿cierto? Es decir, la cantidad, entre comillas, pues de calcio, les digo yo a los pacientes. Y se examina, se evalúa en la columna lumbar y en la cadera, que son los dos sitios donde más
fracturas ocurren por osteoporosis o por fragilidad. Y en tercer lugar, en algunos casos, hacemos la densitometría de antebrazo, cuando la columna o la cadera no se puede evaluar. Y en realidad se aconseja en toda mujer después de los 65 años o menores de 65 años con factores de riesgo independientes o fuera de la menopausia, es decir, una mujer menor de 65 años que sea fumadora, de bajo peso o que tenga una enfermedad que incremente el riesgo de osteoporosis. Pero si tú me preguntas a mí, Carlos, yo las hago yo la pido siempre después de la menopausia, porque me parece muy pertinente evaluar la densidad mineral ósea de la mujer después de la menopausia. Y lo voy a decir porque que una vez la mujer llega a la menopausia, deja de producir estrógenos y es ahí cuando se acelera la pérdida de masa ósea, sobre todo los primeros 6 años de la menopausia. Es decir, la menopausia llega más o menos a los 50 años. No es cuando, bueno, es cuando la mujer deja de menstruar, ¿cierto? Si la Ujú. mujer no tiene útero, muchas veces es difícil de saber si tiene o no menopausia, entonces hay que hacer un examen hormonal que es la FSH y el estradiol. Entonces, los primeros 6 años de menopausia es cuando la mujer pierde más densidad mineral ósea. Entonces, yo creo que es bueno tener una evaluación inicial en ese momento. Y ya de acuerdo a ese examen, ya uno mira si hay que pedirla cada año, cada 2 años, cada 3 años. Entonces, yo la pido de las mujeres después, cuando llegan a la menopausia. O antes, si hay un factor muy fuerte para osteoporosis. Si los pacientes reumatológicos que toman esteroides, o un paciente que ha tenido una fractura con un trauma mínimo o una historia familiar fuertemente positiva. Y en los hombres se aconseja mayores de 70 años, a no ser que tengan una causa específica, como los pacientes nuestros que toman esteroides o trasplantados o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva con un fuerte antecedente de tabaquismo, alcoholismo, etcétera. Entonces, ¿qué opinas tú cuando la solicitas? Pues generalmente a los 65 años, pero también se tienen en cuenta las consideraciones, por supuesto, los factores de riesgo. En nuestro caso, como reumatólogos, pues la mayoría de los pacientes tienen alguna enfermedad que provoca un factor de riesgo. La principal artritis, pero también muchos consumen corticoides por cualquier otra patología de las que nosotros vemos. Entonces, casi que uno termina pidiéndole exámenes mucho antes de los 65 años a los Sí, pacientes. muchos. Hay Sí. que hablar una cosita, Carlos, de la evolución de la masa ósea, porque cuando nacemos comenzamos a formar la masa ósea y más o menos a los 20 años adquirimos la máxima masa ósea, eso se llama pico de masa ósea. Y ya después por ahí a los 40, 45 años comenzamos a perder masa ósea muy lentamente. Y llega la mujer a la menopausia y esa pérdida se acelera, sobre todo los primeros 6 años, como mencioné, y la pérdida sigue contigo. Entonces hay que entender que la osteoporosis es una enfermedad que se previene en las primeras etapas de la vida, cuando estamos formando masa ósea, y eso se conoce como optimización del pico de masa ósea, con una buena dieta de lácteos, de calcio, haciendo ejercicio, evitando el cigarrillo. Entonces la osteoporosis es una enfermedad que muchas veces hay que prevenirla en etapas muy tempranas de la vida, trabajar mucho en los colegios, en los niños, en los adolescentes, para que tengan una buena nutrición y evitar las noxias pues para el hueso. Y pues sí, que hay mucho deporte, como tú decías, Claro, el músculo, el deporte, el movimiento mantiene muy saludable al hueso también. claro. ¿Qué recomendaciones les darías eh, para la gente como para prevenir la osteoporosis? Que hay pacientes que le dicen a uno, bueno, doctor, ¿y entonces a qué horas empiezo a tomar calcio? ¿Empiezo a tomar ya? O espero hasta los 50? ¿O espero hasta que la osteoporosis? ¿En qué pacientes debería empezar a tomar calcio? ¿O cuándo tú lo recomiendas más o menos empezar a tomar calcio? Bueno, esa pregunta es muy importante porque el calcio hay que consumirlo en todas las etapas de la vida, con la alimentación, ¿cierto? Desde que nacemos. Entonces, por eso en las primeras etapas de la vida, las primeras 2 etapas de la vida hay que trabajar sobre el pico de masa ósea, entonces tener una dieta buena en calcio, con leche, quesito, yogur, etcétera. Entonces, las tabletas de calcio, como el nombre lo dicen, se llaman suplementos para suplementar, para ajustar cuando la dieta es inadecuada, independiente de la edad. Entonces, eso que en televisión dicen que hay que tomar calcio a partir de los 30 o 40, eso no es cierto. En todas las etapas de la vida necesitamos calcio. Lo que pasa es que la alimentación es una muy buena fuente de calcio, en los lácteos fundamentalmente. Lo que pasa es que hay etapas de la vida donde se requieren un poquito más de dosis más altas
o muchas veces en los pacientes de edad la dieta no es suficiente o no es bien tolerada, entonces hay que recurrir a los suplementos. Pero en todas las etapas de la vida necesitamos calcio. Básicamente, con una buena alimentación en lácteos es muchas veces suficiente. Requerimos entre unos 800 a 1200 miligramos de calcio al día. Si tú tienes una dieta muy baja, independiente de la edad, lo ideal sería tomar calcio. Lo que pasa es que usamos más el calcio en pacientes ya después de la menopausia, en los adultos mayores. Pero si tú tienes un niño con una dieta paupérrima en calcio en la alimentación, cero lácteos, lo ideal es suplementar con calcio. Sí, yo pienso que esa recomendación es importante, así como así de clara, de que el calcio es para toda la vida y preferiblemente pues calcio de la misma dieta, de la misma ingesta, pero pues si ese consumo no llega a ser suficiente, Ajá. pues opción de suplementarlo en cualquier momento de la vida. Y eso es Hay muy importante. que, hay que redondear, Carlos, más o menos que cada porción del lácteo, un vaso de leche o un yogur o una taza de queso medio centímetro, más o menos nos aporta 200 a 300 miligramos al día. Entonces ya la gente debe hacer las cuentas. Se recomienda que todos partimos de 200 independiente de los lácteos, ¿cierto? Entonces pongamos 200 sin lácteos y ya va sumando cuántos lácteos, cuántas porciones. Si estás en 800, 1000 o 600 o 400, ya de acuerdo. Yo diría que por debajo de 800 sí necesitaríamos ajustar con un suplemento. Entonces, si el paciente está con 400, pues hay que, de pronto con una tableta de 600 queda bien. Si estás con 200, de pronto necesitas dos tabletas. Entonces, los médicos cometemos mucho ese error que suplementamos, damos suplementos de calcio, tabletas, empíricamente sin preguntarle al paciente cuánto está consumiendo en la alimentación. Y yo a veces le pregunto a los pacientes que toman dos tabletas de calcio y le pregunto cuánto está consumiendo en la alimentación, 3 o 4 vasos de leche al día. Entonces, ahí es cuando vienen los efectos secundarios del calcio, el estreñimiento o eventualmente pues el riesgo cardiovascular, que es algo pues discutido. Entonces, uno tiene que partir de una historia de cuánto calcio está consumiendo en la alimentación para saber si necesita suplementos y cuántos suplementos, si una o dos tabletas de calcio al día. Parece muy importante eso. José, ¿y qué haces con los pacientes que de pronto te dicen, doctor, pero es que a mí la leche no me provoca, los lácteos no me gustan? O sea, de pronto qué alternativas puede haber dentro de la alimentación para que esas personas, digamos, tengan alguna alternativa dentro de su propia alimentación? Si no toleran la leche o les cae mal o no les gusta, pues con el yogur, el queso, el quesito, o ya si definitivamente no les gustan los lácteos, ahí sí recurrimos a los suplementos. Es otra indicación para usar suplementos. Si definitivamente no toman ningún lácteo, no les gusta, ahí sí recurrimos a los suplementos. Entonces, Ujú. para ahorita que hablemos de suplementos, o hablamos de una vez de los suplementos. Una vez, de una vez ya que estamos aquí en el Hay tema. dos tipos dos grandes de suplementos, el carbonato y los citratos. Los Ujú. carbonatos son más económicos, son los más conocidos, más económicos, y usualmente vienen de 400 a 600 miligramos al día. Y hay que darlos con los alimentos, porque se absorbe mejor mediante un medio ácido, ¿cierto? Entonces es preferible darle con los alimentos. Y el citrato se puede dar con o sin los alimentos. Traen menos calcio elemental que el carbonato, pero tienen mejor absorción y se toleran mejor. Dan menos estreñimiento, entonces son mejor tolerados. Y se absorbe mejor, sobre todo en los adultos mayores, porque los adultos mayores tienen un poquito de atrofia de la mucosa gástrica, entonces el citrato tiene mejor absorción. Entonces yo los adultos mayores uso más el citrato. Y un truquito, como hablamos de nosotros, de los mensajes para el rural. El calcio es preferible darlo en la noche si vamos a dar una sola dosis, ¿cierto? Si vamos a dar una sola dosis, se prefiere la dosis nocturna porque en la noche hay como que hay una producción pico de hormona paratiroidea, que sabemos que esa hormona paratiroidea puede incrementar un poquito la resorción del hueso, entonces esa dosis nocturna de calcio frena un poquito ese pico de esa hormona. Entonces ya el médico o la persona escoge citrato o carbonato. Me parece muy bien, muy claro esa recomendación. Aquí voy a empezar a responder a hacerte unas preguntas de las que están acá. Ya que estamos hablando de los suplementos de calcio, una pregunta de Janes Zúñiga es si el calcio con vitamina D, que puede ser el otro tema del que vamos a hablar hoy. Entonces,
¿Qué le podemos decir a... Qué bueno esa pregunta, Carlos, porque es muy importante explicarle a la gente que la vitamina D que él trae el calcio, yo les digo que es una untadita. Eso trae 200 o máximo 400 unidades de vitamina D. Y de vitamina D se requiere unas dosis mayores. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Usualmente requiere 1000 a 2000 al día. Entonces, no hagan caso de la vitamina D que trae el calcio. Una cosa es el calcio y otra cosa es la vitamina D. Si trae vitamina D, pues Está bien, está bien, ¿cierto? probablemente Pero no. hay que tomar la vitamina D aparte. Ujú, Hay unos calcios que traen 800 de vitamina D, pero ujú. la mayoría traen 200 o 400 unidades de vitamina D. Entonces hay que darle el calcio aparte y la vitamina D aparte. Y para entrar de una vez al tema de la vitamina D, ¿cómo recomendarías, digamos, ese manejo, ese suplemento de vitamina D, ya que pues sabemos que la vitamina D no es un producto que uno consuma fácilmente en la dieta, no es tan fácil de encontrar pues como en la dieta como otras vitaminas. Claro, la principal fuente de la vitamina D es la luz ultravioleta, el sol, ¿cierto? Pero desafortunadamente pues el sol tiene otros efectos sobre la piel y ahora pues que estamos tan encerrados es difícil de tener una buena exposición solar. Pero si lo es viable, 15 minuticos de sol, unas 3 o 4 veces a la semana, es una buena fuente de vitamina D. Los alimentos son muy escasos, los alimentos traen muy poca cantidad de vitamina D, a diferente del calcio. Entonces, algunos alimentos como algunos pescados, el salmón, el Mm, bacalao, el huevo un poquito, pero digamos que la principal fuente de vitamina D son los suplementos. ujú. Entonces, el sol, entre el sol y suplementos. La mayoría de los suplementos vienen de 1000, 2000, 5000, 7000 unidades, o allá hay hasta de 50.000, y hoy esta noche van a lanzar en Colombia una presentación de 100.000. Entonces tenemos de todo. Ya, ya habría que mirar pues qué dosis para cada paciente. Esos pacientes en los que de pronto se podría complementar para mejorar la vitamina D con la exposición solar, esos 15 minutos, ¿a qué horas del día es la mejor hora para recibir esos 15 minutos de sol? Los que pues, podría... Recomiendan que por ahí hasta las 10 de la mañana, antes de las 10 de la mañana. Sí, ok. De todas maneras, la deficiencia de vitamina D, Carlos, es la deficiencia más frecuente en el mundo en cuanto a las vitaminas. Hace unos años pensábamos que eso era exclusivo de los países nórdicos, donde tenía muy poca exposición solar, pero ya los estudios que se han hecho en todo el mundo se ha visto que esta deficiencia es global en todo el mundo, en los países tropicales, en nuestro medio ya hay muchas investigaciones. Inclusive nosotros hicimos una investigación como en 30 pacientes que está publicada en Acta Médica Colombiana y se ha encontrado que más o menos el 70% de la población de las mujeres posmenopáusicas tienen niveles por debajo de 30. Por debajo de 30, entonces ya hay deficiencia de vitamina D. Te fuiste un ratico. Sí, no, pero no, yo te he escuchado, sino que se me volteó la Para que cámara. hablemos de los valores. Ajá, Los valores de vitamina D son normales de 30 para arriba. Ahorita hablamos hasta cuándo. Entonces, de 30 para abajo son niveles bajos. sí, Entonces, de 30 a 20 es un descenso leve, se llama insuficiencia. Y sí, por debajo de 20, deficiencia. Y eficiencia. ya por debajo de 10 es deficiencia severa, que es una entidad que vemos mucho, pues vemos no, que vemos más los reumatólogos, los endocrinólogos, que llamamos osteomalacia. Es cuando hay deficiencia severa de vitamina D, dolores en los huesos, algunos parámetros del laboratorio se alteran. Entonces, de 30 para arriba es lo recomendable. ¿Y tú le haces medición rutinaria a todos los pacientes de vitamina D o más bien dependiendo de algún síntoma? ¿Cuáles son los parámetros para Bueno, medir eso? Carlos, eso es muy importante porque no se recomienda el tamizaje masivo. A Ujú, todo mundo no le hacemos el examen de vitamina D, eso ya está muy bien documentado por las diferentes sociedades científicas. Hay indicaciones precisas para medir la vitamina D. Lo que pasa es que a veces yo creo que se excede. excelente. La osteoporosis es una indicación. Cuando nosotros los médicos encontramos alteraciones en algunos exámenes, cuando la paratiroides, que es una glándula que está detrás de la tiroides, cuando la hormona paratiroidea está elevada, es otra indicación. Los pacientes con malabsorción, que tienen enfermedades inflamatorias del colon, El que tienen colon. cirugías bariátricas,
Ujú. que tienen problemas en la absorción, hay que medir la vitamina D. Pacientes que toman algunos medicamentos como los anticonvulsivantes, esteroides, alguna enfermedad hepática crónica, enfermedad renal, algunas enfermedades específicas. O sea, no le medimos vitamina D a todo el mundo porque no es costo efectivo. Entonces, pero hablando de osteoporosis, sí es una indicación para medirla. Y bueno, y respecto, ¿para qué sirve realmente la vitamina D? Es decir, mucho se habla que la vitamina D y la vitamina D, pero realmente, ¿qué es la vitamina D? Quería preguntarte eso para, pues para poner a todo el mundo en contexto. O sea, ¿cuáles son los beneficios, digamos, o cuál es el papel de la vitamina D en osteoporosis? Bueno, la vitamina D tiene múltiples funciones, por eso se considera como una hormona. Ujú, Muchos hablan de que es la hormona D. Entonces hay receptores para vitamina D en múltiples tejidos, sobre todo, digamos que la función más importante de la vitamina D está a nivel del hueso, la parte musculoesquelética. Ahí es donde la gran evidencia científica existe en la vitamina D. Entonces, la función número uno, mejorar la absorción de calcio. Y al mejorar la absorción de calcio, eso permite una mineralización adecuada del hueso. Entonces, esa es la función número uno. Pero existen otras funciones fuera del hueso, que hablamos de los beneficios extraesqueléticos. Entonces, ujú. sobre el sistema inmune tiene un efecto, digamos, no es tan potente como muchos otros medicamentos, pero tiene un efecto benéfico sobre el sistema inmunológico. Ahorita hablemos un poquito de eso, ahora pues que hablemos de un poquito de COVID. El músculo también tiene receptores para vitamina D, entonces los ancianos que tienen la vitamina D muy baja tienen debilidad muscular y se van a caer más. Y Tiene esos mayor. tienen caídas frecuentes y si se caen más y si tienen osteoporosis, pues son más susceptibles a una fractura. Ujú, También hay algún beneficio cuestionado en algunas enfermedades neurológicas, en el cartílago articular, la parte cardiovascular creíamos y en prevención de cáncer, pero ya los estudios muy grandes, bien diseñados, demostró que no. Pero en gracia de discusión, la función número uno es la parte musculoesquelética. Y el sistema inmune yo creo que también es interesante. yo pienso que ese es un elemento muy importante. La vitamina D ayuda a la absorción del calcio y ayuda a mantener un equilibrio y tiene, digamos, ese papel también, digamos, dentro del músculo en el cual puede ayudar a disminuir el riesgo de caída. Ujú. Es algo que se ha propuesto en algunos estudios, en otros pues se ha debatido un poco, pero en términos generales se considera que hay un consenso en cuanto a que si hay una deficiencia o una insuficiencia de vitamina D se deba reponer en pacientes con osteoporosis, porque eso puede mejorar, digamos, los desenlaces. Eh, También se y habla un poquito de dolor crónico, fibromialgia, pero fatiga. no fatiga, sí, fatiga también. El lupus, por ejemplo, es una de las causas de fatigabilidad, tener deficiencia de vitamina D. Y hay que hablar un poquito del efecto J, ¿cierto? El efecto J de la vitamina D, que es malo tenerla baja y también y tampoco es bueno tenerla muy alta. Entonces hay que tener un cierto equilibrio en los niveles séricos, porque cuando está muy alta y dosis muy alta, incrementa el riesgo de caídas y fracturas. Eso se ha demostrado en los últimos años. Entonces por eso hay que mantener un equilibrio en los niveles séricos, en los niveles de la sangre. Entonces, yo, por ejemplo, recomiendo 30-60, ojalá 40-60, sobre todo por los efectos extraesqueléticos. Parece que para tener un beneficio extraesquelético se recomienda un poquito de niveles más altos. Entonces, 40-60 para mí es un nivel muy recomendado a los pacientes que se la puedan medir o que se la hayan medido. Miren a ver que esté bien de 30-60. Ya Y eso sabemos que de 30 para abajo es baja. Eso es importante para decir a los pacientes, pues que normalmente uno dice, ah, eso es una vitamina, entonces tomémosla tranquilo, que eso no hay problema porque es una vitamina y resulta que también los elevados niveles pueden tener otros problemas. También se ha debatido respecto si aumenta el riesgo cardiovascular y por eso esas megadosis que en algunos casos se sugieren, pues eso está muy en entredicho por su verdadera seguridad ya de este tipo de megadosis y solamente deben ser utilizadas en algunos casos muy puntuales. Por aquí hay una pregunta de Claudia Acevedo que pregunta por el calcio efervescente, que si es tan efectivo como las tabletas.
y también pregunta por el inyectable. Yo creo que aquí hay que dar de tranquilidad y de claridad porque pues calcio inyectable es otro calcio completamente diferente y que puede ser hasta peligroso. ¿Vale? Claro, el calcio viene en tabletas o también viene en tabletas efervescentes. De hecho, las tabletas efervescentes yo lo formulo mucho cuando el paciente no le gusta tomarse esas pepas grandes, porque usualmente los suplementos de calcio vienen en tabletas muy grandes. Entonces, Ujú. cuando no le gusta o no la tolera o le cae mal, uso las formas efervescentes. También tiene buena absorción. Y esa presentación viene también con vitamina D y algunas traen un poquito de magnesio. Lo que pasa es que aquí la gente llama calcio inyectable a los medicamentos que conocemos nosotros como los antirresortivos o los osteoformadores, que ahorita hablamos un poquito de eso. Eso no son calcios, esos son medicamentos que mejoran la resistencia del hueso y que disminuyen el riesgo de fracturas. Entonces la gente cree que es el calcio que pone cada año inyectado, el calcio cada 6 meses. No, son medicamentos especiales para la osteoporosis. Otro beneficio de la vitamina D, Carlos, es que cuando el paciente ya tiene osteoporosis tenemos que dar un tratamiento específico, ¿cierto? Porque la osteoporosis no se trata con calcio y vitamina D exclusivamente, hay que dar medicamentos que aumentan la resistencia y fortaleza del hueso y disminuyen a largo plazo el riesgo de fractura. El calcio y la vitamina D disminuyen muy poquito el riesgo de fractura, por eso solitos no son suficientes cuando ya hay osteoporosis. No estamos hablando de osteopenia o de prevención. Prevención de osteoporosis y calcio, vitamina D y ejercicio y evitar el cigarrillo. Pero cuando ya hay osteoporosis y riesgo de fractura, hay que dar medicamentos que aumenten la resistencia y la fortaleza del hueso, que aumente la densidad ósea, para eso hacemos densitometrías seriadas y que disminuya el riesgo de fractura 5 a 7 a 10 años. Entonces, lo que preguntaba la paciente, eso no es un calcio, sino para que me entienda, un fijador de calcio. Sí, eso es muy importante tener claro porque pues una cosa es el calcio y otra cosa son los tratamientos, como tú bien dices, para tratar como tal la osteoporosis. Hay calcio inyectable, pero ese calcio no se utiliza para el tratamiento de osteoporosis, sino Ah, para corregir sí, problemas electrolíticos y eso es algo que claro, con un cuidado gluconato, porque eso puede tener consecuencias a nivel cardiovascular. Es decir, eso no es, o sea, el calcio no se inyecta y pues no se inyecta para la osteoporosis. Lo que sí se inyecta son algunos tratamientos que son básicamente para fijar el calcio, como tú dices. Por acá hay otra pregunta importante que de pronto va más orientada como hacia la prevención. Y la pregunta es respecto de dermatomiositis, pero yo la quiero generalizar a todas las enfermedades reumáticas diferentes de la artritis. Dice, doctor, ¿qué suplemento se le puede dar a un paciente con dermatomiositis o alguna otra enfermedad reumática que lleva tomando 2 años prednisolona? Es decir, ¿cómo podemos ayudarle a ese paciente a... Ya dijimos que las enfermedades reumáticas aumentan el riesgo de osteoporosis y fuera de eso, que los corticoides aumentan el sí. riesgo de osteoporosis. Entonces, ¿cómo podemos prevenir, cómo podemos ayudarle a ese hueso para que no le dé osteoporosis? Bueno, no hablamos todavía de corticoides, ahorita más adelante. Entonces, pacientes con cualquier enfermedad autoinmune, enfermedad reumática, excluyamos los esteroides en primer lugar. Todos deben tomar calcio independiente que tengan una enfermedad autoinmune. Todos deben tomar un aporte de calcio de 1000 a 1000, bien sea en la alimentación o con suplemento o ambos, ¿cierto? 1000 a 1200 en total. Todos necesitan vitamina D. La dosis de vitamina D depende de si tienen niveles, si están en niveles de 20 a 30, de pronto con 1000 a 2000 al día. Si están en deficiencia, hay que dar una dosis más alta por 2 a 3 meses, eso llamamos dosis de carga, 4000 a 6000 al día por 2, 3 meses, y ya luego una dosis de mantenimiento de 1000 a 2000 al día, o Ujú, su equivalente si lo quieren dar semanal o mensual. ujú. Hay que decir que el calcio y la vitamina D son de por vida, eso es indefinido, eso no es que son 3 meses y 6 meses y santo remedio, es de por vida. Evitar el cigarrillo también a esos pacientes, hacer actividad física, listo. Y ya si el paciente toma esteroides es otro cuento, porque los esteroides tienen un efecto muy deleterio sobre el hueso, incrementan el riesgo de fractura de una manera muy importante, afectan la calidad del hueso. Entonces los pacientes que toman esteroides tenemos que hacer una prevención mucho más agresiva con el calcio y la vitamina D, pero tendríamos que usar los medicamentos que usamos en la osteoporosis posmenopáusica más tempranamente, lo que conocemos con el nombre de los bifosfonatos, De- de- alendronato, óxido soledrónico, etcétera, etcétera.
Sí, incluso utilizarlos a dosis que en algunos casos pueden ser un poquito más bajitas, pero de manera, preventivas. porque no son pacientes que todavía están en rango de osteoporosis, sino están, es simplemente para prevenir. Claro, en esos pacientes, Carlos, ya tendríamos que hacer la densitometría para ver cómo está la densidad mineral ósea basal del paciente y ya saber si necesita un tratamiento específico, si ya tiene osteoporosis o si tiene ya una osteopenia importante o si tiene una muy buena densidad ósea, hacer solo calcio, vitamina D y ejercicio y hacer un seguimiento, porque el paciente con esteroides tiene un alto riesgo, necesita un seguimiento mucho más estricto, sea dermatomiositis, sea lupus, artritis reumatoidea Ujú, incrementa mucho el riesgo de fractura, por eso está en muchas escalas para evaluar el riesgo de fractura. ujú. Aquí hay una pregunta de Caro Piedradita, a quien le mando un saludo. ¿La vitamina D también de noche o a cualquier hora? La vitamina D, como es liposoluble, se absorbe mejor cuando hay alimentos ricos en grasa. Entonces yo la recomiendo con la principal comida del día, si es el almuerzo o si es la cena. Entonces, cuando más grasita tenga la comida, se va a absorber mejor. Pero yo a veces les digo a los pacientes, pues sí, que el calcio es preferible en la noche, que la vitamina D con el almuerzo, pero es que a veces se le olvida una u otra hora. Entonces, lo importante es que no se le olvide, porque a veces se le olvida a cierta hora. Entonces, lo importante es que sea constante en la toma. Si el calcio prefiere tomarlo en el almuerzo, listo, tómelo al almuerzo. Pero lo importante es la adherencia, lo importante es la constancia. Es preferible pues la del calcio en la noche y la vitamina D con un almuerzo rico en grasa. Ujú. Lo Muy bien. importante aquí la adherencia, Carlos, porque la mayoría de los estudios científicos demuestran que la adherencia al calcio es muy bajita, o La sea, por los gente dice, efectos secundarios se les olvida, lo importante es que sean constantes. bueno, aquí hay un comentario que también es muy cierto que dice, pero no entiendo, algunos médicos dicen que los lácteos no son buenos por la grasa, por el azúcar, que a quién se le hace caso, que uno no sabe. Eso es cierto, eso es una reflexión muy válida y pues lo que pasa es que aquí estamos hablando de osteoporosis, pero pues cuando Ah, uno sí, paciente, pues uno entiende al paciente como un todo. Entonces, si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene obesidad, si el paciente tiene otros factores de riesgo, otras comorbilidades, pues ahí uno va seleccionando la mejor recomendación para el paciente. Si, por ejemplo, para ese paciente tiene intolerancia a la lactosa o tiene un problema de metabolismo del azúcar, pues uno no le va a recomendar tanto eso, sino que uno de pronto puede utilizarle más suplementos. el suplemento, claro. Pero pues eso uno lo individualiza es en el momento de la consulta. Igual los pacientes que tienen cálculo de los riñones, entonces uno tiene que ahí ser muy selectivo. Es que la medicina, o sea, es que es personalizada, uno tiene que, no puede generalizar, sino individualizar. Aquí hay otra pregunta que me parece muy interesante, José, y pregunta Amparo Fernanda Fonseca, que si mejor la vitamina E con el magnesio. Bueno, el magnesio realmente, la mayoría de la gente sana no requiere suplementación de magnesio. De hecho, acaban de salir las nuevas guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Acaban de actualizar las guías de diagnóstico y tratamiento de osteoporosis y hablan mucho de calcio, vitamina D y hablan también del magnesio, que usualmente las guías no nos hablan casi de magnesio ni vitamina K. Y ya ellos hablan de eso, que el magnesio realmente la mayoría de las personas no requieren suplementos de magnesio, perdón, excepto los pacientes con enfermedad hepática, alcohólicos, los pacientes que toman inhibidores de bomba de protones crónicamente, que son el omeprazol, el esomeprazol, o los pacientes que toman diuréticos, porque esos pacientes pueden tener los niveles de magnesio un poquito más bajos. Entonces, ahí sí se recomienda la suplementación de magnesio. Y otro truco para el magnesio, que me parece que lo mencionan ahí, que es práctico, el calcio da constipación y el magnesio tiene un efecto laxante leve, entonces es bueno combinarlo cuando el paciente tenga un poquito de estreñimiento con el calcio, le da el magnesio. Pero realmente el magnesio como tal no tiene estudios sólidos ni la vitamina K para osteoporosis como si lo tienen el calcio y la vitamina D. O sea que el calcio y la vitamina D son los suplementos grandes. Los otros son coayudantes que en algunos casos los usamos. Muy bien. Y te quería proponer que habláramos un poco de tratamiento. Hay veces que los pacientes le dicen a uno, doctor, pero es que eso ya a mí me dijeron que yo ya con 50, 60 años, yo ni para qué tomaba calcio si eso ya no, a mí ya no me pega el calcio en los huesos. Eso decía usted Como más, echarlo al agua, como echarlo al agua dicen ellas. pero a mí,
o por lo menos aquí en Cali dicen bastante, no, doctor, eso ya, yo ni para qué me tomo eso, fuera una cataleta bien grande. Entonces, pues igual, la idea es que el paciente tome tratamiento porque la osteoporosis es una enfermedad. La osteoporosis es una enfermedad, primero, muy frecuente, y segundo, la osteoporosis, hemos dicho que no duele, pero la osteoporosis sí puede tener unas consecuencias muy importantes. Por ejemplo, al incrementar el riesgo de fractura, la osteoporosis puede incrementar la mortalidad, producto de las fracturas que se pueden presentar. Por ejemplo, una fractura de cadera es una complicación muy grave, muy seria, a la cual hay que prestarle toda la atención. Entonces, lo más importante allí es, en osteoporosis, uno siempre tratarla a tiempo y si es posible prevenirla. Entonces, quería que nos hablara un poco, José, respecto a las generalidades del tratamiento, algunas recomendaciones. Pero eso del calcio y la edad es muy importante, Carlos, porque aquí también lo preguntan muchas las pacientes. Doctora, es que me dijeron que ya para qué calcio. Y Mira, eso es mentira, es completamente falso. El calcio es más importante en los extremos de la vida. En los primeros 20 años, cuando está formando el pico de masa ósea, y en los adultos mayores sí que es fundamental, tanto el calcio como la vitamina D. Entonces eso es falso. Se necesita y mucho. De hecho, cuando ya hay osteoporosis y damos unos tratamientos que muchas veces son costosos, muchas veces esos medicamentos a veces no funcionan adecuadamente o fracasan, es porque el paciente no está consumiendo el calcio y la vitamina D. Entonces es necesario siempre dar calcio y vitamina D y ya si necesitan tratamiento para la osteoporosis. Entonces ya para hablar un poquito del tratamiento de la osteoporosis, cuando ya el paciente tiene osteoporosis en la densitometría y tiene un riesgo alto de fractura por unas preguntas que le hacemos los médicos a los pacientes, unos indicadores. Hay que tratar la enfermedad con unos medicamentos que inhiben la resorción del hueso, es decir, la destrucción del hueso, la descalcificación. Y esos medicamentos se llaman antirresortivos, inhiben la resorción, inhiben una célula que come hueso, que llaman los osteoclastos. Entonces, al bloquear esa célula que come hueso, el hueso se va mineralizando otra vez. Eso se llaman los bifosfonatos, para que la gente lo entienda, el alendronato, el ácido soledrónico, el denosumab, el ibandronato, que se dan semanal o mensual o cada 6 meses o cada año. Esos medicamentos hay que darlos por 3, 5, a veces hasta por 10 años, para que aumente la densidad ósea y para que disminuya el riesgo de fractura, porque una vez el paciente ya tiene osteoporosis, el solo calcio y vitamina D no nos previenen el riesgo de fractura, sino en un 5 o 10%. En cambio, estos medicamentos 50-70% de prevención de fractura. Y ya en casos muy severos, pacientes con osteoporosis severa, que ya tienen aplastamiento de las vértebras, que las vértebras se van aplastando y la paciente empieza a perder estatura, ya hay que dar medicamentos estimuladores del osteoblasto, que es la célula que forma huesos, eso se llaman osteoformadores. Y los tratamientos se dan por 2 años, o sea que la osteoporosis tiene muchos tratamientos, la gente cree que es calcio, no es calcio, hay que dar tratamientos específicos para tratar la enfermedad y prevenir la fractura en un futuro. sí, yo creo que eso es muy importante, ese mensaje de que si bien el tratamiento no es calcio, sí es muy importante Ajá, que tome calcio, porque si no se toma el calcio, el tratamiento no va a funcionar. Pero para el tratamiento de la osteoporosis se necesita calcio, se necesita vitamina D y aparte es un medicamento que ayude a, bien sea un antirresortivo o bien sea un osteoformador, que eso pues uno lo selecciona de acuerdo a cada caso individual. Hay unas claro. osteoporosis, como tú decías ahora, hay unas osteoporosis que son más severas que otras, porque hay unas que ya el paciente ha tenido fractura, hay otras que el paciente no ha tenido fractura. También es importante saber dónde es la osteoporosis, porque no es lo mismo una osteoporosis de cadera a una osteoporosis Claro. vertebral. Entonces, con todos esos parámetros es que uno va seleccionando el tratamiento adecuado para el paciente y lo importante es que la gente sea adherente, que cumpla con el tratamiento, porque pues como son tratamientos que son para varios años, a veces el paciente no cumple y eso está pues, eso está medido. Y uno lo puede entender, digamos, si uno fuera el paciente, uno entiende también que eso puede ser incómodo, tomar una pasta, aplicarse una inyección, todo eso puede ser incómodo, pero el problema es que estamos ante un problema como la osteoporosis, que si no lo tratamos bien, pues va a tener otro tipo de consecuencias que pueden ser mucho más graves, como por ejemplo las fracturas, especialmente la fractura de cadera, que tiene varias complicaciones de por sí. Carlos, hablamos un poquito de los factores de riesgo de fractura y de osteoporosis, que es muy importante. Sí,
Dale. porque no todos los pacientes con osteoporosis se van a fracturar. Muchos pacientes con osteoporosis no se fractura. Se fracturan más los que más riesgo tienen, los que más factores de riesgo. Así como el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, de infarto, que si es diabético, que si es hipertenso, que si fuma, esos son factores de riesgo. Para osteoporosis y para fractura también hay factores de riesgo. Y uno es la edad, mayor riesgo. La menopausia, sobre todo menopausia precoz, es muy importante para las mujeres que nos están oyendo. Menopausia precoz es aquella que llega antes de los 45 años. Una muy importante, el cigarrillo, el tabaquismo es un factor de riesgo de fractura muy importante. La deficiencia de vitamina D, algunas enfermedades crónicas, muy importante la artritis reumatoidea, enfermedades endocrinológicas, enfermedades hepáticas, renales, Consumo. la historia del alcohol. La historia familiar es muy importante. Entonces, siempre les preguntamos a las pacientes que si la mamá o el papá tuvieron fractura osteoporótica. ¿Y cuál es la fractura osteoporótica o fractura por fragilidad ósea? No es toda la fractura que ocurre, sino fracturas con traumas mínimos, usualmente después de los 50 años, con una caída desde su propia altura usualmente. Entonces, la señora que estaba caminando en la casa y se fracturó el brazo, que es una de las fracturas más frecuentes y más tempranas de osteoporosis. O que se agachó, fue a levantar un libro y tan, un dolor horrible en la columna, se fracturó una vértebra. O una señora ya de edad que estaba en el baño, se resbaló tan, se fracturó la cadera. Son las fracturas osteoporóticas. Entonces, a las pacientes hay que preguntarles si tienen genética también, tienen la herencia. Entonces, todos esos factores hay que explorarlos y a la hora de evaluar el riesgo de fractura, eso pesa mucho en la decisión de los tratamientos, de por cuánto tiempo y qué tratamiento usar. O sea, porque el tratamiento de la osteoporosis no es simplemente una densitometría. Hay que, hay que completar muchas cosas, exámenes de laboratorio, o es otra cosa que no hemos hablado. No es solo una densitometría, sino hay que medir el calcio en la sangre, la vitamina D, la paratiroides, cómo está el riñón. Entonces hay que mirar bien la causa de osteoporosis, los exámenes de laboratorio y el riesgo de fractura. Eso es fundamental, riesgo de fractura. Otra cosa muy importante dentro de ese riesgo de fractura es tener en cuenta que la mayoría de las fracturas son en la casa. Entonces, a veces la casa hay que volverle un entorno seguro. A veces los pacientes tienen de pronto que el tapetico, que la alfombra, que el adornito ahí puesto por donde caminan y resulta que se tropiezan con eso y ahí es donde se caen. O hace falta el antideslizante en la ducha. Yo les recomiendo que pongan tanto adentro de la ducha como afuera de la ducha y más estas barras que sirven para apoyarse dentro del baño porque pues si no se cae, de pronto no se fractura nunca. Y el problema es que las caídas se presentan en la misma casa. Volver la casa como un entorno seguro es una recomendación muy importante. Claro, Carlos, ese es el tema de prevención de caídas, que muchas veces los médicos olvidamos eso y eso es fundamental. En los pacientes adultos mayores hay que trabajar mucho eso. Y hay unos pacientes que tienen más riesgo de caídas, los pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades reumatológicas, o que tienen atrofia muscular o una enfermedad pues de la cual se está hablando mucho, que es la sarcopenia, que es la falta de fuerza muscular y atrofia muscular. Entonces, pacientes muy delgaditicos, muy frágiles, se caen más. Entonces hay que hacer una prevención de caídas con muy buena vitamina D y con terapia física y con una muy buena nutrición, con aumentar un poquito de pronto la suplementación de proteica específicamente. Aquí hay una pregunta precisamente como en línea con eso de Vivian Pastrana, que también envió un saludo que habla de qué tipo de ejercicios son los que se recomiendan para los pacientes con osteoporosis. Se recomiendan, o sea, tú cómo le prescribes al paciente o qué recomendaciones le das para que hagan ejercicio o qué tipo de terapia física. Bueno, en general, el ejercicio, en estos días hablamos un poquito de ese tema, el ejercicio es como un medicamento y debe ser formulado por un especialista, ¿cierto? O por nosotros, o por un deportólogo, o por un fisiatra, porque muchas veces el paciente tiene otras enfermedades asociadas, o tiene enfermedad cardiovascular, o tiene artrosis de rodilla, o tiene obesidad, entonces el ejercicio debe ser muy individualizado, pero digamos que en general, para prevención, para una persona sana, eh, caminar, bailar, ejercicios contra gravedad son los que se requieren para estimular la formación de hueso, porque se han hecho estudios en deportistas, comparan la densidad ósea de nadadores
ciclistas y futbolistas. Los que mejores masa ósea tienen solo futbolistas porque están contra gravedad. Los ciclistas en un vehículo intermedio y los nadadores, como están flotando, son los que menos masa ósea tienen. Entonces el ejercicio para prevenir debe ser contra gravedad, caminar, hacer aeróbicos, bailar, etcétera. Pero eso depende de las comorbilidades que tenga el paciente. Pero ya un paciente frágil, con osteoporosis avanzada, con un riesgo muy alto de fractura, ya el ejercicio tiene que ser muy individualizado, ya se tiene que ser prescrito por el médico. Pero la quietud es deleteria, antes hace daño porque descalcifica más. Es uno de los factores que más provoca osteoporosis, la inmovilización prolongada y Y se necesita ejercicios también de fuerza, ¿cierto? De sí. resistencia y fuerza para mejorar la masa muscular, porque la atrofia muscular y la sarcopenia es un riesgo, es uno de los factores de riesgo de caídas y de fractura. Por acá hay dos preguntas que me parecen interesantes. Una pregunta respecto a las bebidas gaseosas y otra respecto al calcitriol, que es como una forma activa de vitamina D, que eso, Que se cortó, ¿cuál? Calcitriol. gaseosas y calcitriol, esas son las dos preguntas. Bueno, realmente las gaseosas no tienen mucho impacto deleterio sobre el hueso, ni el café. Tiene que ser una dieta muy alta en cafeína, más de 5 o 6 tazas al día, y tener una dieta muy baja en calcio. Si tú tomas café, pero tienes buen aporte de calcio y vitamina D, realmente no hay un problema significativo. Ya unas dosis muy exageradas Ujú. pueden aumentar la pérdida de calcio por la orina con la cafeína. El calcitriol es la forma activa de la vitamina D. Lo que pasa, esa es la que produce el riñón. Lo que pasa es que el calcitriol solo se usa en pacientes que ya tienen insuficiencia renal, porque ya el riñón no produce esa forma activa, entonces ya hay que dar calcitriol. Pero en general, en la mayoría de los pacientes con osteoporosis que tienen función renal adecuada, dar la vitamina D3 suficiente, es menos tóxica, tiene menos efectos secundarios y no incrementa los niveles de calcio en la sangre, como si lo puede hacer el calcitriol. Entonces, el calcitriol solo para el paciente con enfermedad renal crónica. Sí, me parece muy importante esa recomendación, dejar más bien el calcitriol para pacientes que tienen problemas renales y Renal. Ajá. más vitamina D común y corriente. José, mira que esta hora ha pasado volando. Yo creo que nos ha rendido muchísimo. Eh, por acá hay un comentario también de María Mercedes Rueda, que también le mando un saludo, que dice para las pacientes recomendar la suela antideslizante, que es también muy importante. Y quería que, como que nos quedan ya menos de 5 minutos, entonces como englobar con unos mensajes finales para dar las recomendaciones para todos los pacientes, mientras pues agradecemos a todos por la sintonía el día de hoy, que ha estado muy concurrida y muy participativa esta transmisión. Bueno, mensajes muy contundentes, que el mejor tratamiento de la osteoporosis es la prevención. Y la prevención inicia en etapas tempranas de la vida. ¿Cómo? Optimizando el pico de masa ósea, ahora como lo dije, con una buena alimentación en calcio, con lácteos, con ejercicio, evitar el cigarrillo en aquellas niñas jovencitas que de pronto nacen dietas no sé, extrañas o algunas enfermedades endocrinológicas que hacen trastorno en el ciclo menstrual, esas niñas también tienen efectos sobre la masa ósea, entonces deben consultar con el ginecólogo, con el endocrinólogo también, porque eso puede ser una causa futura de osteoporosis. Entonces, optimizando el pico de masa ósea para llegar a la menopausia con una buena reserva de masa ósea y afrontar de una manera más fisiológica esa pérdida que viene con la menopausia. La osteoporosis más común es la osteoporosis posmenopáusica por el déficit, por la falta de estrógenos, de hormonas. No es la falta de calcio como cree la mayoría de la gente, es el déficit de estrógenos, que esa es la causa más común. Entonces, ya cuando hay osteoporosis hay que dar un tratamiento específico para la enfermedad, además del calcio y la vitamina D. El calcio y la vitamina D son la base del tratamiento con el ejercicio y son de por vida, eso no es por 3 a 6 meses. Entonces, prevención es una cosa y tratamiento eso es otra cosa. Evitar el cigarrillo, hacer ejercicio, son como digamos, las medidas más óptimas y adecuadas para todos los pacientes. Sí, completamente de acuerdo. Son las medidas más importantes.
Por aquí resultaron dos preguntas que no quiero dejar pasar por alto. Una es respecto si hay o qué tan recomendable es el colágeno hidrolizado en osteoporosis. Y otra por acá respecto al uso de terapia biológica, que si los biológicos producen osteoporosis o no. Bueno, el colágeno realmente no tiene ninguna evidencia para osteoporosis. El colágeno es más un suplemento para enfermedades del cartílago como para la artrosis. Pues no es un medicamento, sino es un suplemento que en algunos pacientes pues tiene un efecto benéfico sobre dolor y funcionabilidad y pueden tener algunas otras funciones, pero para osteoporosis no. Y hay hay dos medicamentos biológicos para tratar la osteoporosis, que es el denosumab y uno que viene más adelante. Pero los biológicos no producen osteoporosis. Por Ujú. el contrario, pueden servir para frenar la osteoporosis en los pacientes reumatológicos, para los pacientes que tienen artritis reumatoidea, espondiloartritis, porque hay unas sustancias que se disparan en ellos que son el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6 que producen descalcificación. Entonces los biológicos frenan esas sustancias del hueso, digamos que se frena esa pérdida de hueso, entonces no tienen problema. Sí, al contrario, pueden ser benéficos, aunque pues no son indicados No, exacto. pero sí se utilizan pues al controlar la inflamación, porque la inflamación no controlada es uno de los factores por los cuales la artritis produce la osteoporosis. Entonces, al controlar la Ujú. inflamación, produce un efecto benéfico en el hueso. O sea, yo creo que hemos disfrutado mucho esta hora, de verdad que Hablamos agradecerte. de todo hablamos. Y tú eres una persona pues con toda la experiencia en el tema, entonces yo creo que el que quiera más que le pique en caña, porque No, Carlos, muchas gracias por la invitación y verdad que es un placer estar en estas actividades y yo lo disfruto mucho. Yo sé que tú también lo disfrutas mucho porque estamos haciendo educación, no solo a los pacientes, sino también a veces hay médicos generales que se conectan con nosotros y lo disfrutamos muchísimo. sí, ¿no? Y uno también le sirve porque estos temas también es importante conversarlos, es muy importante Claro. ver las opiniones de los otros colegas, de la forma como hacen las cosas Y las y preguntas todas han sido súper interesantes, muy pertinentes. De verdad que pertinentes. te agradezco muchísimo, un abrazo muy grande y también le envío un saludo muy especial a todas las personas que han seguido la transmisión. Carlos, muchas gracias de nuevo por la invitación y saludo a todos. Un abrazo, cuídate mucho. Bueno, chao, hasta luego.